Entonces, nosotros venimos trabajando en CEGIR en Argentina con un programa de ovodonación que tiene más de 25 años y con una gran experiencia a nivel mundial. Entonces vamos a hablar de la actualización en ovodonación. Bueno. A ver si me ayudan. ¿Me pueden ayudar con el puntero, con el pasador de diapositivas? Hola. Bueno. Ahí está. Esperemos a ver que se arregle. No aquí. Bueno. A ver. Y aquí estamos ante la historia de la reproducción asistida, una historia que tiene menos de 45 años y comienza con el nacimiento de Louis Brown y el gran impacto en los medios de comunicación que ha tenido y en nuestra sociedad. Realmente la fertilización asistida ha cambiado radicalmente la forma de reproducción de nuestra humanidad y esto seguramente va a ser reflejado en la historia dentro de algunos años. Tal vez nosotros no sentimos el gran impacto que ha tenido y esa modificación que ha tenido sobre nuestros comportamientos sociales. Si hacemos una línea del tiempo en cuanto a los aspectos científicos que se han desarrollado a partir del nacimiento de Louis Brown en 1978, vemos como que hay un gran crecimiento y un gran desarrollo de nuevas técnicas que han sido desarrolladas en distintos países del mundo. O sea, hay un crecimiento mundial que vamos aprovechando y vamos incorporando a nuestras áreas de la medicina, pero que vienen de distintos países del mundo. Por ejemplo, en el 78 en Inglaterra nace Louis Brown, la primera ovodonación es en 1983 con Alan Townsend en Australia, luego el primer tratamiento de PGD, el diagnóstico genético, como se decía en ese momento, para descartar una fragilidad de X en 1990 en Estados Unidos. En Bélgica, un biólogo con apellido italiano, Palermo, desarrolla el ICSI en modo, lo que se dice, el serendipity, desarrolla el ICSI y permite corregir el factor masculino, que era un tema que no se podía resolver hasta ese momento. Luego en el 97, en Italia, con sus leyes restrictivas para congelar embriones, ha desarrollado la criopreservación de óvulos, en la congelación lenta en el 97, la primera gestación por sustitución en Estados Unidos en el 99, el gran impacto que ha tenido el proyecto Genoma Humano, impulsado también por la gran inversión que se ha desarrollado en Estados Unidos, en el 2000, 2009, la primera vitrificación en Italia, que también ha cambiado la historia de nuestra práctica radicalmente. Ahí ponemos el premio Nobel que ha ganado Patrick Edwards en 2010 y que ha significado una aceptación de la sociedad mundial respecto a esta técnica, respecto a la fertilización in vitro. Hasta ese momento tal vez habían dudas y respecto a la seguridad y a la implementación de estas técnicas, pero realmente el reconocimiento mundial del 2010 ha sido muy importante para la seguridad y yo creo que ha sido un hito fundamental. En 2014 fue el primer trasplante uterino en Suecia, con un desarrollo que parecía que iba a ser revolucionario y que no lo fue tanto, dado la complejidad que tiene el trasplante uterino y a los altos costos que tiene, el desarrollo que tiene que tener, la gran preparación. Luego el primer PGT, diagnóstico genético por secuenciación masiva, PGTA, PGTM,
en Estados Unidos. Luego vamos a tener una charla con el doctor Kelly que va a explicar todo esto. El PGTP, otra técnica para descartar enfermedades poligénicas, por ejemplo, los riesgos para desarrollar cánceres en 2018 en Estados Unidos. Luego podríamos decir desarrollos que se producen en el laboratorio, como el Embryoscope, que es poder observar el embrión en forma continua y filmada. Estos cambios a nivel científico también fueron acompañados por cambios sociales. Uno no sabe si es el huevo o la gallina. Yo creo que estos avances científicos han generado un gran impacto sobre nuestra sociedad y han modificado nuestros hábitos, nuestras creencias, y lo que sabemos es que la sociedad, a partir de la revolución industrial, tenía el concepto de tener unido para la reproducción, el amor, la sexualidad y la reproducción como un solo conjunto. Vino la fertilización asistida, las técnicas de reproducción asistida, y pudimos ver que la sexualidad, la reproducción y el amor podían ir por carriles diferentes. Si bien la mayoría pensamos que lo ideal es combinar los tres en uno, realmente hoy podemos ver cómo las nuevas conformaciones familiares confirman esto que estamos diciendo. Entonces aparecen nuevos dilemas éticos, legales, judiciales, morales, psicológicos, sociales y económicos, que hacen realmente que esta profesión que nosotros tenemos sea tan apasionante. Desde el punto de vista de los elementos que se utilizan, podríamos decir, en una reproducción asistida, tenemos el útero, que puede ser propio o subrogado, los espermatozoides, que pueden ser donados o propios, si son propios pueden ser del eyaculado o la biopsia testicular, y el óvulo puede ser propio o donado, que es de lo que vamos a hablar en esta charla. ¿De qué se trata la técnica de fertilización asistida denominada ovodonación? Es el tratamiento de alta complejidad en el cual el óvulo, que forma parte del embrión, es aportado por una mujer distinta de la que busca el embarazo, o la que busca ser madre. Esta es una de las tablas que para mí no debe faltar nunca en la consulta de reproducción. En toda consulta deberíamos tener esta tabla, que es una tabla que la Sociedad Americana, a través de SART y el CDC, publica anualmente respecto es el reporte anual de los resultados. Y en esta tabla lo que vemos, en la curva más tenue, del azul más tenue celeste, vemos la tasa de embarazo en función de la edad con óvulos donados, con óvulos propios, perdón, la celeste es la más baja, y vemos cómo decrece esta tasa, esta chance de poder quedar embarazada a través de los años, siendo alta debajo de los 30 años y siendo casi imposible después de los 45. Y en la curva que vemos, la superior, vemos cómo la tasa de embarazo con óvulos donados se mantiene prácticamente estable aún con el paso del tiempo. Esto es clave para entender toda la reproducción asistida. Creo que en esta tabla se resume gran parte de nuestros conocimientos. El ovocito es la variable más importante a la hora de determinar el embarazo. Entonces, con ovodonación, lo importante es tener un buen útero, un buen embriólogo, con un buen óvulo, un buen espermatozoide, pero ya la variable más importante del óvulo queda descartada. Por eso, la ovodonación también ha sido una gran plataforma en estos casi 45 años de reproducción asistida para demostrar nuevas técnicas, introducción de nuevas técnicas, por ejemplo, medicamentos que son utilizados tanto en la estimulación como adyuvantes. Entonces ha sido una gran plataforma para la investigación, al tener menos variables. Una de las dificultades, ayer veníamos en la conferencia que el doctor venezolano nos presentó, realmente en obstetricia es mucho más fácil hacer trabajos científicos que demuestran claramente los resultados. En reproducción, al tener tantas variables en juego, la demostración de avances es mucho más compleja. Tenemos un público de ginecólogos y vale la pena aclarar, como también recién nombró la doctora Mejía que me antecedió,
lo importante de la primera consulta, lo importante de que el ginecólogo que hace ginecología general y tiene la mayor confianza con el paciente pueda pedirle estudios básicos de fertilidad a esa paciente antes de derivarla al especialista, o derivarla directamente, pero si quiere arrancar con los estudios básicos, cualquier pareja que esté en una situación de infertilidad puede pedirle estudios de reserva ovárica, como dijimos ayer, el conteo folicular entre los días 2 y 7 del ciclo, la antimuleriana y un perfil hormonal con FSH, LH, prolactina, estradiol, TSH y anticuerpos el día 3 del ciclo. Luego el estudio para ver la cavidad uterina y las trompas, que es la histerosalpingografía, un estudio básico y un espermograma completo. Con este análisis básico de la pareja uno ya puede sacar un montón de conclusiones y orientar claramente hacia dónde va el sentido de la pareja y poder hacer una buena estrategia terapéutica. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de la ovodonación? En primer lugar, la edad reproductiva avanzada. Mujeres de más de 40 años siempre debe tenerse en cuenta la opción de la ovodonación dentro del menú de opciones. La menopausia, falla ovárica prematura, las fallas reiteradas en tratamiento de fertilización asistida, el aborto recurrente, la mala calidad ovocitaria, que depende de muchos factores y habría que analizarlo minuciosamente, pero la mala calidad repetida en varios intentos, aún con buena respuesta, también puede ser una indicación. Mujeres que desean evitar riesgo de transmisión de enfermedades genéticas, y hoy lo que se ven son nuevos proyectos de familia en parejas del mismo sexo u hombres solos, que también conforman estos dilemas, grandes dilemas y discusiones que yo les nombraba anteriormente. Entonces, en una ovodonación tenemos dos integrantes. Tenemos a la donante, que en nuestro centro tenemos el criterio de que sean entre 21 y 33 años, que aporta sus óvulos, y la receptora, que va a ser la mujer con el deseo gestacional, que va a recurrir a un óvulo donado. El embrión se transfiere al útero preparado de esta receptora, y el embrión formado puede ser con el óvulo donado y con el semen de la pareja, o con semen también donado, que sería una doble donación. A la hora después de la decisión de ir a una ovodonación, ahí empiezan unas cuantas preguntas que habría que responderse para saber y poder elegir la mejor opción para esta pareja. Pero hay preguntas importantes para hacerse. ¿Queremos una donante anónima o una donante conocida? ¿Queremos una donante que sea voluntaria o una donante paciente? Algo que se está dejando de usar hace muchos años, de que óvulos de una paciente que va a tratamiento y le sobran de alguna manera puedan ser aportados. Nosotros no lo aconsejamos, sobre todo hoy en día en la era de la vitrificación y la gran efectividad que tienen las técnicas de congelación de óvulos y embriones especialmente. ¿Queremos confidencialidad o una identidad abierta, una identidad reconocida de esa donante? ¿Queremos una donante altruista o una donante recompensada por su esfuerzo? ¿Queremos una donante exclusiva o una donante compartida? ¿Queremos una transferencia de embriones en frescos o embriones congelados? ¿Haremos PGT o no haremos PGT? ¿Haremos diagnóstico genético preimplantatorio o no? Vamos a responderlo más adelante. Transferir un solo embrión. Tenemos que apuntar claramente hacia eso, hacia transferir un solo embrión. Ese es nuestro objetivo, para evitar el embarazo múltiple. Hoy en día no hay dudas de que debemos dirigirnos hacia eso para evitar la complejidad y la prematuridad que puede generar un embarazo doble. Ni hablar de un embarazo triple, que ya en estos momentos podríamos decir que es una mala práctica médica. Y por último, la decisión de usar óvulos frescos o usar óvulos vitrificados. Muchas preguntas, pero tenemos que entender que la ovodonación es una gran oportunidad y es un proceso en que la pareja, la mujer que va a utilizarlos, debe tener mucha paciencia e implica un gran trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario. Les voy a presentar algunos datos de SEGIR en Buenos Aires, el centro donde yo trabajo, que también
son muy parecidos y validados en Unirte aquí en Santiago. La receptora como criterio tiene que tener hasta 52 años. Esta barrera se ha movido un poco porque hasta hace poco eran 50 años nuestra barrera. La condición uterina y endometrial deben ser aceptables y la mujer debe no tener ninguna contraindicación para embarazarse. Esa mujer debe pasar por una preparación endometrial, que después vamos a ver cómo se realiza, y es una mujer que debe haber superado y haber atravesado y superado lo que es el duelo genético. El duelo genético es esa sensación de aceptación, como un duelo de aceptación de que no va a poder tener un hijo con su propia genética. Pero lo que no implica es que pueda tener un hijo al que va a amar absolutamente igual o tal vez más, a veces decimos, que un hijo gestado espontáneamente. Más por lo difícil que ha transitado esa mujer este camino, entonces se hace todavía más importante y puede verlo con mayor claridad la importancia de la maternidad. Y algo muy importante es explicar la influencia de la epigenética, esa modificación en la expresión de genes que hace que esos chicos se parezcan absolutamente a la madre. Y cuando digo madre que es la que tiene la voluntad procreacional. Y en esto es muy importante manejar el lenguaje. Muchas veces viene a la consulta la paciente y dice, bueno, la madre biológica, le digo, no, hay que desterrar completamente el concepto de madre biológica. La única madre es la que tiene la voluntad procreacional, que es la receptora. En cuanto a la donante, y estos son criterios de nuestros centros, se ofrece voluntariamente, tiene que tener hasta de 21, ser mayor de edad, hasta 33 años, tiene que tener una buena reserva ovárica medida por conteo folicular, tiene que tener un body mass index adecuado entre 19 y 30, tiene que tener tiene que tener por lo menos hasta 5 o 6 estimulaciones ováricas previas, o sea, nosotros aceptamos hasta una sexta estimulación en donantes. No es requisito excluyente tener hijos, pero realmente es muy aconsejable. Tiene que tener una escolaridad completa, sobre todo para poder comprender la misión en la que está embarcada. Tiene que tener un apto psicológico, nosotros hacemos una doble entrevista. Y tiene que tener ausencia de enfermedades genéticas tanto propias como familiares. Eso pasa por una entrevista por un genetista y esta entrevista es muy estricta. Entonces va a pasar por estudios ginecológicos, básicos, reproductivos, la reserva ovárica, el conteo, el cultivo, cardíacos y genéticos. Estos estudios genéticos los hemos incorporado como forma obligatoria de hace 7 años. Y son un estudio de cariotipo de alta resolución y un estudio de plataforma genética donde estudiamos entre 300 y 450 enfermedades autosómicas recesivas para poder hacer el matching con el aportante de semen, el marido o el donante. En nuestro centro solamente son aceptadas el 20% de las mujeres que se postulan para poder donar. El 65% queda fuera de nuestro programa cuando le hacemos los estudios básicos, ginecológicos, el conteo folicular, el body mass index, los antecedentes psicológicos, los antecedentes genéticos y por fenotipo. El 10% queda fuera del programa cuando hacemos la serología, la antimoliriana, pasa por la entrevista de los genetistas, pasa por la entrevista de los psicólogos o en el Papa Nicolau. El 5% restante queda fuera en la tercera etapa, que es la etapa genética, la etapa de la plataforma genómica, la plataforma de la expresión de las enfermedades autosómicas recesivas, las mutaciones. Y ahí nosotros aceptamos pacientes que tengan enfermedades, que sean portadores de enfermedades autosómicas recesivas, excepto que sean portadoras de alguna de estas enfermedades. Fibrosis quística, atrofia musculoespinal, fragilidad del X y enfermedades ligadas al cromosoma Y. También estamos descartando algunos tipos de sorderas específicas. Entonces, de todas las donantes que se presentan como voluntarias, el año 2009, que fue el último año más o menos normal, completo, fueron evaluadas 1040 donantes y donaron 208. El programa es importante, es un programa que es
anónimo, confidencial, altruista, podemos decir entre comillas, porque las donantes donan realmente por el incentivo económico. Bueno, me están apurando. Y cada donante ha donado para 1,77 receptoras. La selección va a ser a través del matching fenotípico y a través del matching genético. El matching fenotípico tratando de que haya una donante armónica en cuanto a los aspectos físicos y étnicos, el color de piel, color de ojo, estatura, contextura física, color y tipo de cabello. Y que el panel de portadores, este panel genético, sea compatible, que no compartan la misma mutación, excepto las mutaciones que hemos dicho que la donante queda descartada. La donación para la donante es una estimulación básica, como cualquier paciente que va a un tratamiento de fertilización asistida, con una aspiración folicular. Nosotros en nuestro programa tenemos ovocitos congelados para casos excepcionales y todas nuestras pacientes van, tanto en UNIRTE como en CEGIR, con óvulos frescos. En general las pacientes reciben entre 8 y 12 ovocitos metafase 2, todas se transfieren en estadio de blastocisto y un promedio del 50% recibe más de 3 o más blastocistos. En nuestro programa el 35% de las transferencias embrionarias que hacemos son de ovodonación y el promedio de la tasa de embarazo es del 63% promedio, esto fue en el 2018, y los blastocistos que reciben promedio son 4. La preparación endometrial para la receptora es una preparación que es universal, con estrógenos en la primera fase solamente, y a partir de que el endometrio muestra una estructura trilaminar de más de 7 milímetros, podemos comenzar con la medicación vaginal, que es la progesterona, agregarla al estrógeno. Podemos usar progesterona en vía subcutánea, que es una adquisición bastante reciente, o intramuscular en casos de falla del tratamiento vaginal, que es el tratamiento de elección en primera instancia. Nuestra tasa de éxito de nuestro programa beta positiva fue 69% en 2019, el embarazo clínico fue 61% y el embarazo evolutivo 54%. Hubo una 10% de tasa de abortos. Indudablemente, algo que ha revolucionado nuestra práctica ha sido la introducción de las técnicas genéticas. No me voy a expandir mucho porque va a venir la charla del doctor Kelly a continuación, pero realmente nuestra práctica ha sido invadida gratamente por todos los estudios genéticos. Y estos estudios genéticos, lo que se llama la reprogenética, tenemos la oportunidad de hacer estudios genéticos en cada una de las instancias del proceso reproductivo. Hoy utilizamos en muchas instancias, pero fundamentalmente en la etapa previa, preconcepcional, en la etapa de estudio, como decíamos, en la pareja para ver mutaciones autosómicas recesivas, y fundamentalmente en el estudio del embrión, lo que es el PGT, estudio genético preimplantatorio, que se hace con una biopsia en trofoblasto. Sin ninguna duda, ese es el estadio correcto. Entonces, la gran duda en ovodonación es si hacer o no hacer. Conmigo la verdad que hay un sesgo, porque yo soy muy fanático del PGT, porque me ha dado muchas satisfacciones en pacientes. Entonces, en nuestro centro prácticamente el 90% de los casos, tanto de ovodonación como de óvulos propios, van con diagnóstico genético. Para mí es muy importante hacerlo. Y tengan en cuenta esta tabla que voy a mostrar a continuación. Vean la línea más clara, la celeste, muestra que el porcentaje de embriones anormales cuando uno estudia todos los embriones. Fíjense que hasta en ovodonación, el 39, casi 36% de los embriones estudiados son anormales en ovodonación. Quiere decir, y esto lo hemos estudiado nosotros, el 8% de las parejas que reciben óvulos donados tienen todos los embriones aneuploides. Entonces imagínense tener una ovodonación con 5 blastocistos y transferirla 5 veces, que puede durar 2 años a veces, transferir esos 5 embriones. Imagínense que esos embriones que no han sido estudiados han sido todos aneuploides. Esa es mi filosofía, por lo menos, y no quiero tener ese fallo en una mujer y hacerle perder 2 años con la angustia y toda
el burning, que como se dice en inglés, todo el deterioro emocional y psicológico que puede tener. Y cuando uno confía realmente en sus biólogos, en la idoneidad, en su laboratorio, creo que no tenemos que perder el miedo de que los estudios genéticos no impactan negativamente en los resultados. Y fíjense, y esto en la tabla, en la línea superior, que el 96% de las parejas que hacen ovodonación al menos tienen un embrión euploide, en comparación con las mujeres de más de 42 años que solamente tienen el 33% al menos un embrión euploide. Estos son los resultados de SEGIR del 2019 respecto al éxito del tratamiento. Quiero que vean las barras inferiores. Vemos que la tasa de beta positiva es superior, 66 contra 59%, con una P significativa. El embarazo clínico en la tercera tabla es 56% contra 47%. La tasa de aborto es superior en las pacientes que no han hecho PGT, y el embarazo evolutivo, ahí lo vemos, la diferencia que ahí es donde más significancia estadística notamos, que es 50,4% del evolutivo en PGT contra 37% del sin PGT. Para ir cerrando la charla, creo que es importantísimo a la hora de tomar decisiones que las parejas, las mujeres que utilizan óvulos donados, tengan el convencimiento de que pueden transmitir a ese niño el modo de concepción. El modo de concepción. Y esto ha sido ya declarado públicamente por todas las sociedades científicas que sugieren fuertemente poder transmitir al niño el modo de concepción. Se recomienda enfáticamente la revelación. La decisión, obviamente, que es altamente personal y nadie puede influenciar. Las partes deben acordar previamente cómo y cuándo liberar la información. Les adelanto que se puede contar con los niños para contarles todo esto muy tempranamente, a los 3 años. Ya pueden contarse en forma didáctica, en forma infantil, cómo fue concebido, y así mejorar el relato a medida que el niño va creciendo. Almacenar la información es importantísimo y el counseling es fundamental. Razones para contar hay un montón, razones para no contar hay muchas. Creo que en el balance claramente es superior las razones para contar. Sobre todo destaco la autonomía del chico, el derecho de saber su origen biológico. El secreto remite confusión y indudablemente, y esto se ha visto también en chicos adoptados, que genera problemas psicológicos al no transmitir honestamente, al no haber una comunicación honesta entre los padres y los hijos. Y luego hay un peligro de revelación de este modo de concepción a lo largo de la vida que puede ser bastante perjudicial para el niño. En nuestro centro hemos hecho un trabajo científico, una encuesta en receptoras que ha sido publicado y ha sido publicado en ACRM en el 2012, y ahora estamos haciendo una nueva encuesta para ver, después de 10 años, cómo se modificaron estas tendencias. Y en ese momento vimos que solamente el 10%, el 8,7% para ser exacto, de las receptoras habían contado al niño su modo de concepción. Eran mujeres que habían tenido hijos de entre 5 y 13 años antes de la encuesta. Y el 37% tenía una opción, una actitud positiva hacia contar, pero no lo habían contado hasta ese momento. Para nosotros es muy baja este índice y alentamos más profundamente a poder contar. Recordemos que hacemos una medicina de las 4P personalizadas: predictiva, participativa y preventiva. Y ya para ir terminando, tenemos que tener en cuenta una máxima obsesión en mantener la calidad en cada uno de los pasos de este proceso, que es interdisciplinario. El lenguaje, como dijimos, es fundamental, transmitir información clara, tanto a la pareja como al niño, resaltar la importancia de la epigenética, concientizar a las parejas de la importancia de una decisión segura. Y sabemos que el deseo de tener un hijo no pasa por el ADN. La ovodonación es una técnica altamente efectiva, la más efectiva de las terapias de reproducción asistida. La maternidad o la paternidad pasan exclusivamente por el deseo procreacional y no por otro lado. Y para ir terminando, el amor y los proyectos, la ilusión de ser padres
de estos pacientes difícilmente desaparezca al no haber un vínculo genético. Bueno, disculpen la demora y el tiempo que me he excedido, pero quería transmitir todos estos conceptos y bueno, nuevamente agradecer a la doctora Connie Abreu, a todo el equipo, de poder participar en este congreso, a las autoridades. Bueno, muchas gracias.